Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, son las 8:02 de la tarde, queridos y queridas radiovidentes. En realidad la cita hoy día debiera cambiarla y debería decir, debemos volver al propio bosque. Martin Heidegger, el filósofo que tenía una casa en la Selva Negra, donde había un bosque maravilloso, y él tendía a refugiarse, a ir a la cabaña donde iba a pensar. Algunos dicen que iba también a encontrarse con su amante, que era otra tremenda filósofa que ha ido creciendo desde la muerte de Heidegger. Me refiero a Hannah Arendt, que era muy joven en ese momento, pero en ese bosque Heidegger tuvo muchas de las epifanías que tienen que ver con la construcción de la idea del Dasein y del ser. Y hay un concepto en el pensamiento de Heidegger que me parece muy interesante, que es la idea del claro del bosque. Él habla del claro del bosque del pensar. ¿Qué es lo que es el claro del bosque para Heidegger en filosofía? Es el lugar donde acontece la verdad, pero también donde acontece la no verdad, en la medida, dice Heidegger, que apunta hacia aquello que esconde. O sea, de alguna manera el pensar tiene que ver con aquello que se oculta, que se esconde, que se escurre. Desde luego el ser, cómo agarrar el ser. Pero el claro del bosque es un lugar importante, es un lugar de encuentro. Ese mismo concepto lo usó también la gran pensadora española que yo amo tanto y la he citado varias veces en el programa, María Zambrano. Desde el exilio, después de la Guerra Civil Española, ella indagó sobre este espacio del pensar que se llama el claro del bosque. Hoy día vamos a tratar de ir al claro del bosque, de nuestro bosque y de nuestro ser más profundo, de nuestra alma más profunda, para celebrar el Día Internacional de los Bosques. El título que le pusieron lo encontré poco poético, ¿eh? Bosque, consumo y producción sostenible. O sea, incluso en la defensa de los bosques está contaminada por el lenguaje economicista y pragmatista, por el pensar calculante, como dice Heidegger. Yo le habría puesto otra cosa. Por ejemplo, bosques para todos y para siempre, o bosques con claros del bosque, no sé, algo así. Bueno, habría que llamar a algún creativo que asesore a la Asamblea General de Naciones Unidas, que declaró en el año 2013 la primera vez el Día Internacional de los Bosques. Interesante que el 21 de marzo sea el Día Internacional de los Bosques, cuando en nuestro hemisferio comienza el otoño, una estación mágica. Ustedes ven a mis espaldas un bosque chileno, pero que tiene harto tinte otoñal, con esos colores amarillos y naranjos que están ahí abajo de los grandes árboles, y me están siguiendo a través de pauta.cl. Y para caminar por el bosque, para intentar ir a un claro del bosque, nos va a acompañar, como siempre, cuando hablamos de bosques, un amigo del jardín y nuestro guía de bosques, un duende, creo que lo presentamos así, un duende de bosques sería él, ¿no? Luis Otero, ingeniero forestal, escritor, que ha escrito poesía, además, sobre los bosques. Esa es la parte menos conocida de él, autor de este memorable libro sobre el cual conversamos hace muchos años en el programa Una Belleza Nueva, La Huella del Bosque, del Fuego, historia de los bosques nativos y cambios en el paisaje del sur de Chile. Querido Luis, qué gusto de tenerte nuevamente aquí en este jardín y en tu bosque. Gracias, Cristian. Qué honor volver a estar contigo en el bosque en este momento, en estos tiempos. ¿Ah? Oye, muchas gracias por tu invitación. No, encantado. Este título, Bosque, Consumo y Producción, tú sabes de eso, digamos, y producción sostenible. Trata de darle una aterrizada a esto un poquito más interesante, a ver qué dimensión interesante puede tener ese tema en relación a los bosques. Bueno, es que el bosque también
no solo tiene funciones ecológicas que son fundamentales, también tiene que satisfacer las necesidades humanas, ¿no es cierto? Tú estás en una maravillosa casa ahí de madera, ¿no es cierto? Con una madera preciosa, no sé si es pino oregón, que es. Los bosques son nuestra casa y sirven para construir nuestra casa, pero tenemos que saber cómo manejarlos, cómo intervenirlos para no destruir su equilibrio y su ecología. Entonces, es un arte, se llama silvicultura, el arte y la ciencia de cuidar y de aprovechar los bosques. Yo entiendo que eso es lo que quiere decir la FAO. Por ahí va. Sí, la ONU. Ahora, Y es la ONU, claro, pero a través de la FAO. Ese es de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la FAO. oye Luis, sería interesante, ya lo hemos conversado otras veces, pero no es malo volver a ello. Tenemos siempre malas noticias sobre los bosques y la sensación que queda es que se ha talado todo, se ha quemado todo, que estamos en una situación apocalíptica, aparte lo del cambio climático que ya es dramático. Pero me imagino que hay experiencias positivas que valdría la pena relevar, experiencias de resiliencia de bosques, porque justamente lo que habría que tratar de hacer es buscar esos ejemplos y modelos para imitarlos. Y tal vez me gustaría que me contara uno, dos o tres ejemplos que tú conozcas, hayas conocido, a lo mejor hasta hayas participado en ello, donde se dé esta producción sostenible, donde se dé este equilibrio del que tú hablabas al comienzo. Ya. Bueno, hay países que son famosos por esto, por ejemplo, bueno, está Costa Rica, un país muy interesante porque protege y cuida mucho sus bosques y, y de ahí nace el gran desarrollo turístico de Costa Rica, por ejemplo, de la protección de sus bosques. Y después tenemos, por ejemplo, otro ejemplo más productivo, pero también más parecido a nosotros, quizás, que es el caso de los países nórdicos, escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, que son países que tienen enormes superficies de bosque y que convive la producción con la protección. O sea, hacen uso del bosque, pero un uso responsable. Hay mucha gente que trabaja en el bosque, mucha gente que produce en las fábricas, pero tienen también un país lindo, muy bien cuidado, con enormes superficies de bosque, mucho más que en el pasado, porque en el pasado hubo mucha destrucción en Europa también. En el siglo XVIII, por ejemplo, estaba arrasado Europa. Y ellos han logrado restaurar sus bosques, lo mismo que los alemanes también, pero llevan este equilibrio sano entre la protección de la naturaleza y el uso responsable de la naturaleza, que ahí tenemos que ir, digamos, no irnos a los extremos. Claro, eso te iba a preguntar porque pareciera que, a ver, esa es la razón que tiene uno cuando uno conversa con jóvenes, por supuesto, muy bien intencionados, y qué bueno que haya una conciencia en las nuevas generaciones que obligue, que interpele, ¿no es cierto?, en esta dirección. Pero a veces el discurso, conversado con varios activistas, es muy radical. Es decir, prácticamente el bosque es un lugar edénico que no habría que tocar, que a mí me da o sea, yo siento lo mismo, tengo que reconocer, cuando entro a un bosque virgen me emociono, tú mismo me has llevado, me han ganado a abrazar y digo, esto no puede ser tocado y no debería ser tocado ningún bosque. Sin embargo, lo que tú dices, eso es un imposible. No podemos vivir sin la madera de los bosques. ¿Y cómo lograr ese equilibrio? ¿Cuál sería una mirada que fuera en la dirección correcta de la producción sostenible sin ir a esa radicalidad? A mí me gustaría que me hablaras un poquito del radicalismo de los activismos de defensas del bosque. ¿Con cuáles no estarías tú de acuerdo y con cuáles sí? Ya. Mira, yo viví 5 años en Suecia, como te conté una vez, y yo veía que allá había mucha conversación sobre los bosques entre los grupos ambientalistas, las empresas que producían, y llegaban a acuerdos, digamos. O sea, había como una cierta racionalidad, porque el 70% de las casas en Suecia son de madera, y la madera es un producto natural. ¿Quién quiere vivir en una casa de cemento? Horrible, ¿no es cierto? Una casa de cemento tiene una cantidad
de emisiones de CO2 tremenda. En cambio, una casa de madera, en cada casa de madera tú capturas 20 toneladas de CO2, que es lo que necesitamos hacer hoy día, es fijar el CO2 atmosférico, que es lo que está destruyendo el planeta, que es el exceso de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Y la madera y los árboles son el gran sumidero de CO2. Una tabla, por ejemplo, esas tablas preciosas que tienes ahí atrás, el 90% es CO2, es increíble, es aire, es CO2. Sí, el 90% es CO2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir capturando CO2, porque el CO2 es lo que está causando el efecto invernadero. Por lo tanto, necesitamos plantar más bosques, cuidar los bosques naturales y usar más madera. Mientras más madera usamos, más CO2 vamos a fijar de la atmósfera. ¿Y cuál entonces, es? Perdón, sí. Dale nomás. No, entonces por eso te digo que ahora hay cosas que no hay que tocar. Por ejemplo, la naturaleza, yo no tocaría los bosques que son vírgenes, por ejemplo, en Chile. Los bosques que son que nunca han tenido intervención en Chile. Yo los conservaría, los protegería, pero los bosques que son resultado de intervenciones de hace un siglo, 2 siglos, que son los renovables, por ejemplo, uno tiene que manejarlos y tiene que conducirlos, cuidarlos y aprovecharlos adecuadamente. Ese es un arte, es el arte de convivir con la naturaleza, en el fondo. Oye, Luis, ¿y cuál es la situación con las forestales en Chile? ¿Qué está pasando? ¿Hay forestales que están trabajando en esta línea, otras que no? ¿Hay diferencias según las regiones de Chile? ¿Es distinto en la Araucanía que en la región de los ríos, los lagos, no sé? ¿O en el norte? ¿Cuál es tu diagnóstico en esta línea? Mira, primero hay que tener claro una cosa, que si no tuviéramos las forestales, tendríamos que cortar el bosque nativo. O sea, ya no tendríamos bosque nativo porque las casas en Chile se hacen todas de pino. El 95%, 98% son de pino, como el que tú tienes atrás, que es una madera muy linda. Y si no tuviéramos plantaciones, tendríamos que estar cortando nuestros maravillosos bosques nativos y te aseguro que en 10 o 20 años no nos quedaría nada, digamos. Necesitamos las plantaciones para no cortar los bosques nativos, para poder manejarlos en forma gradual, en forma cuidadosa. Pero el problema es que las plantaciones no hemos sabido también manejarlas bien. Ese ha sido el problema. Hemos hecho grandes superficies de plantaciones o muy homogéneas, de una sola especie, en vez de hacer un mosaico de especies. Mira, todo está en el secreto, en el cómo se hace. Es como en la cocina. Es como en la cocina. Sí, es cómo se hace. Si yo puedo hacer un plato de poroto pésimo o puedo hacer un plato de poroto rico. Yo puedo usar por ejemplo, yo puedo usar una caja de fósforo para destruir un bosque. O puedo usar una caja de fósforo para calentarme en la estufa de mi casa y para tener fuego y cocinar. Puedo usar una motosierra para destruir el bosque. Puedo usar una motosierra para ralear un bosque y mejorarlo. O sea, un auto lo puedo usar para atropellar a una persona. Sí, claro. Puedo matar a una persona con un auto, pero también puedo transportar a mí, a mi familia o a otras personas a un lugar lindo o al trabajo, a donde sea, digamos. O sea, es cómo hacemos las cosas. ¿Cuál es tu mirada de lo que se está conversando en la Comisión de Medio Ambiente, lo que ya ha sido emitido? Bueno, hay muchas cosas que han sido rechazadas, pero ya hay ahí varias líneas. A ver, ¿de qué es lo que se habla en esa comisión? ¿Cuál es tu diagnóstico? En uno de los informes se pedía la nacionalización de las forestales, también se ha pedido la nacionalización de las empresas mineras. A ver, ¿cuál es tu mirada de lo que está pasando en la convención en relación al bosque? ¿Y qué es la línea? A ver, ¿y qué te gustaría? A ver, ¿qué rescatarías, qué mejorarías y qué definitivamente dejarías de lado en lo que está pasando ahí, en la convención?
Pucha, me metiste en un tete bien grande, porque esa es una tremenda pregunta, ¿no es cierto? Pero ahí yo creo que en relación a lo de la convención, o sea, es cierto que las plantaciones, como se han hecho, que se han hecho en forma muy a la Brutanteque, ha generado problemas. Las plantaciones han generado problemas de agua, han generado problemas de sociales, han generado problemas de desarrollo local. Las zonas forestales son de las zonas más pobres de Chile, eso es increíble, las zonas de plantaciones. Pero eso es porque no hay preocupación por el desarrollo local. Eh, no se ha integrado a los pequeños propietarios, a los mapuches, a los campesinos, no se ha integrado al desarrollo forestal. Y lo otro es que yo creo que las empresas se han equivocado al querer tener tan grandes superficies de bosque. Ellos deberían tener mucho menos superficie de bosque y dejar el bosque en manos de agricultores, de pequeños agricultores, de comunidades mapuches, de medianos agricultores, y ellos deberían concentrarse más en la industria y comprarle la madera a esos productores. Y no pretender tenerlo todo, digamos. Si no se puede tener los bosques, los aserraderos, las plantas de celulosa, no. Ellos, a mi juicio, ellos deberían vender, y ya están vendiendo. De hecho, vendieron 80.000 hectáreas, creo ahora. De ellos deberían vender una parte de su patrimonio. Estoy conversando con Luis ¿sí? Otero, ingeniero forestal, investigador, autor del libro La huella del fuego. Se escuchan como unos sonidos raros. Alguien parece que está interfiriendo este programa. Alguien que tiene abierto su micrófono parece que está produciendo un sonido extraño. Podría ser un monstruo que esté caminando al interior del bosque, un personaje de algún cuento de terror o de algún cuento de los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm ocurren en los bosques porque los alemanes, para los alemanes, el bosque es parte de su espacio imaginario y su espacio vital. Hay duendes en el bosque, Cristian. Sí, sí, claro. existen, sí. Pues los chilotes tienen toda una mitología y existen los duendes, sí. Son energías, ¿no es cierto? Y es bonito que sean como duendes. Son energías que se movilizan. Sí. ¿Cuáles son las energías que viven en el bosque? Las energías es que hay... El bosque, si uno lo mira científicamente, es un gran colector solar que captura la luz del sol y la convierte en madera. Eso es un bosque en el fondo, es un gran colector solar y fija el CO2. Pero obviamente que en el bosque es un lugar misterioso, los bosques son misteriosos, tienen cosas muy ocultas por eso es que los bosques son atractivos. Tú hablabas de que Heidegger, por ejemplo, vivían en un bosque, ¿no es cierto? Y le encantaban los claros de bosque. Tú sabes que Buda, por ejemplo, Buda pasó muchos años de su vida debajo de un árbol, un ficus. Mira qué bonito, ya ahí se iluminó, ¿no? Ahí se iluminó, debajo de un árbol. Entonces, hay algo en los árboles que le transmiten al ser humano, que no lo sabemos bien, pero que nos transmiten una cierta energía, digamos. Hay un poema muy hermoso de Jorge Tellier que dice: un desconocido silba en el bosque. De ahí él rescata probablemente imágenes de una leyenda y ciertas ideas que existían en el sur, en la frontera. Y quiero leer un fragmento. Un desconocido silba en el bosque. Los patios se llenan de niebla. El padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. No hallábamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos sin saber dónde ir cuando un desconocido silba en el bosque. Detrás de nuestros párpados surge el invierno, trayendo una nieve que no es de este mundo.
y que borra nuestras huellas y las huellas del sol cuando un desconocido silba en el bosque, ¿no? A propósito del misterio del que tú hablabas, ¿no? Esa Claro, presencia, que puede ser un muerto tal vez, son sí, energías misteriosas que están ahí en la materia y en quizás qué más, pero no nos vamos a meter en eso porque corresponde al terreno de lo inconocido, pero el sí. bosque tiene eso, ¿no? Y qué bonito como lo rescata Jorge Tellier aquí en este poema. El misterio del bosque, sí, sí, Y yo creo sí. que la contemplación, el misterio, lo estético, la belleza, son una primera apertura para tomar conciencia. Por eso te decía yo al comienzo que se declara el Día Internacional de los Bosques y se coloca este título tan feo, tan árido, Bosques, Ah, Consenso y Producción Sostenible. Qué sí, importante es esa primera, desarrollar en los niños, en los jóvenes, en todos los habitantes de este país, primero la admiración, ¿no es cierto?, ante lo sublime, ante lo misterioso de ese bosque. Y luego de ahí saldrán investigadores, futuros ingenieros forestales, ecólogos, pero primero la admiración. sí, sí, claro. El bosque en realidad es un, eh, si tú lo piensas, hay mucha gente que dice que es muy, porque el bosque, los árboles sacan aguas del suelo y la elevan hasta las hojas donde está el sol para hacer la fotosíntesis. Y, y a veces son árboles de 50 metros de altura, entonces uno dice, ¿cómo un árbol puede sacar agua del suelo y elevarla 50 metros hasta donde está el sol y para realizar la fotosíntesis ahí y convertir esa agua con sus minerales en celulosa, en azúcares que constituyen la madera? O sea, es una cosa bastante milagrosa que no se entiende bien cómo se hace. La fotosíntesis es una cosa bastante milagrosa. ¿Y qué otros procesos milagrosos ocurren adentro del bosque? ¿Qué El procesos bosque. bioquímicos, químicos, físicos? A ver. Bueno, hay cosas que se han ido descubriendo ahora último, por ejemplo, y es que los bosques, sobre todo los bosques nativos, no consumen el agua de las vertientes, no consumen el agua que está entre los poros del suelo, sino que consumen un agua que está en los microporos, un agua eh, que nunca va a llegar a la vertiente. Esa agua de los microporos la consume el bosque. Por eso tú tienes, por ejemplo, bosques en el Salar de Atacama. En San Pedro de Atacama tienes unos árboles maravillosos de pimientos, de algarrobos, de chañares. Eh, el árbol es capaz de sacar agua de unos lugares increíbles en el suelo que no disminuyen. Por eso es que los bosques producen, hay mucha agua en el bosque, porque el árbol no consume sobre todo las especies nativas, me refiero, no consumen el agua de los macroporos, consumen un agua que es microscópica. Oye, ¿Ah? habría que aprender entonces de ahí, es como un modelo a replicar, digamos, una manera de relacionarse con el agua, con los recursos hídricos, ser como árboles nosotros, ¿ah? Sí, claro, ¿Ah? claro, claro. Bueno, hoy día, con el cambio climático, si no cuidamos los bosques de la cordillera de los Andes, estamos fritos porque el agua se acumula debajo de los bosques, en el suelo de los bosques, ahí se acumula el agua. Y si deforestamos la cordillera de los Andes, no vamos a tener ríos. O sea, los ríos van a ser cada vez más, van a ser arroyos, esteros, digamos. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos un río lindo acá en Valdivia, el río Calle Calle, que es espectacular, qué sé yo? Porque tú vas a la cordillera de Valdivia y está muy bien cuidada, digamos. O sea, Mm. vas a Huilo Huilo, te metes a Panguipulli o vas al lago Maigüe o qué sé yo, tú ves todo lleno de bosque. Por eso tenemos tanta agua acá en Valdivia, digamos. Oye, ¿y por qué ese modelo exitoso? Sería interesante saber. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué no ha sido talado, destruido, quemado en Valdivia ese bosque? ¿Qué ha pasado ahí? ¿O ha sido espontáneo o del azar nomás? Mira, no- mira, afortunadamente en Valdivia y en esta zona, en Panguipulli, hubo mucha conciencia de cuidar el bosque y, y se hicieron
justamente eso del que yo te comentaba, de saber manejar el bosque, de saber aprovecharlo sin destruirlo. Y eso se ha hecho, digamos. O sea, tú vas al lago Panguipulli, por ejemplo, y el lago Panguipulli lleva 100 años que le sacan madera para construir casas, para hacer muchas cosas, y tú lo ves completamente lleno de bosque. El mismo Willow Willow, que es famoso, esta reserva Willow Willow. Willow Willow los bosques han sido manejados hace ya 80 años que llevan de manejo, y tú para donde mires hay bosque. O sea, se han hecho bien las cosas ahí. Pero si tú vas a la Araucanía, tú ves zonas destruidas completas, digamos. O sea, te metes de Melipeuco para adentro y está destruido, en Alto Biobío, en muchas zonas. Ahora, ¿esas destrucciones han sido las forestales o ha sido la suma de todo? Finalmente, pareciera que la tala y la quema, como lo que decía Luis, no solamente han sido también los privados, las personas naturales, es decir, todos los chilenos parece que hemos sido destructores de bosque, ¿eh? Además de las grandes empresas. Sí, no, las grandes empresas ahí no tienen su patrimonio está en la cordillera de la costa. Tienen muy poco bosque en la cordillera de los Andes, ahí son pequeños, medianos propietarios. Ellos no están metidos ahí, están metidos en la costa. Claro, durante una época, la época del trigo, porque Chile fue exportador de trigo en el siglo XIX hasta los años 40 del siglo pasado. Nosotros exportábamos chile a California, imagínate, a Argentina. Éramos grandes productores de trigo, pero lo que estábamos exportando era las cenizas del bosque, en el fondo, porque se sembraba sobre la ceniza. Pero hay mucha recuperación del bosque nativo también. O sea, hoy día tenemos mucho más bosque que hace 50 años. Bosque nativo, me refiero. Eso es una noticia extremadamente positiva. Muy buena, sí. Y si tú tuvieras que poner un énfasis, si tuvieras que... Porque siempre hay grandes planes ambiciosos de hacerlo todo. Creo que nuestro tiempo es el tiempo de las precipitaciones. Queremos cambiarlo todo, queremos hacerlo todo y terminamos no haciendo nada, ¿no es cierto? Pero una prioridad que tú le pudieras regalar a lo mejor al presidente de la República o al ministro de Medio Ambiente, el nuevo ministro de Medio Ambiente, en el tema del bosque. A ver, ¿en qué te priorizarías tú? Ya que estamos celebrando hoy día el Día Internacional de los Bosques bajo el lema Bosque, Consumo y Producción Sostenible, Luis. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que seguir plantando. No podemos, hoy día ya en Chile casi no se reforesta desgraciadamente. Tenemos que seguir plantando y necesitamos todavía recuperar unas 4 millones de hectáreas que están peladas, que están erosionadas en la cordillera de la costa, sobre todo. Tenemos que plantar. Cada chileno debería plantar 25 árboles al año. Ya, es una tarea para todos los radiovidentes. 25 árboles chilenos al año. Cada radiovidente del jardín, incluyéndome, plantemos 25 árboles al año. Tarea desde el jardín, de este jardinero. ¿Ah? Con eso compensaríamos nuestras emisiones de CO2. Mira. Con 25 árboles. Bueno, qué lindo desafío. Ese debería ser un desafío que el presidente en cadena nacional, le va a mandar un mensaje al presidente de la República. Y dice, chilenos, desde hoy les tengo una tarea a todos. Porque hay que darles tareas con sentido también a los ciudadanos, ¿no? Sí. Cada uno debe plantar 25 árboles si queremos de verdad. Dejémonos de hablar tanto, de quejarnos, hagámoslo. Cada uno en su jardín donde esté, cuando pueda, plante 25 árboles. Querido Luis, te quiero agradecer este recorrido y esta conversación tan grata como siempre. Siempre contigo llegamos a algún claro del bosque y te invito a escuchar, para despedirnos, el poema de Jorge Telier, Un desconocido silba en el bosque, musicalizado por el músico Eduardo Peralta, para celebrar hoy el Día Internacional de los Bosques. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ti, Cristian, que te preocupas tanto de nuestro país, digamos, en todos los sentidos. No solo del bosque, te preocupas de tantas cosas. Realmente te debemos mucho. Gracias por preocuparte del bosque. Un abrazo grande, querido Luis. Gracias, un abrazo para ti. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín.